regresamos, maestra Diana Solórzano, mediadora del IMER. Al final de la primera parte del video nos dijo algo, una pieza clave, yo creo que a los chavos y a la gente que nos ve y nos escucha le puede interesar. Esa parte de que, bueno, la programación que nos ponen es denigrante en algunos puntos, otra, pues, salvable. Pero había dicho en la última pregunta que le habíamos hecho que es que si el consumismo. Entonces, por ejemplo, si todos los chavos nos pusiéramos de acuerdo, nos organizáramos de no ver este canal de alguna televisora de este mundo, pues va a reaccionar ese medio. Y eso que nos mencionó es importante. Aquí pues vemos programas en general, y sobre todo al inicio de este mes hubo algo muy particular que tiene que ver con la discapacidad. Ese punto, si por ejemplo en el INER transmitiera ese, que no quiero decir el nombre para que luego no se acusen, pero creo que sabe la gente y usted a qué me refiero. Y si el INER, por ejemplo, transmitía en esos 2 días esa cuestión de recaudar dinero para niños discapacitados, alguien que quiere decir esto, yo considero que se violan los derechos por las escenas pues emocionales o donde nos piden dinero. ¿Eso podría ser como una violación a los derechos de audiencias que uno podría tener? Mira, sí, pero tendríamos que verlo sobre un caso concreto. Es decir, ¿a qué voy? Todos sabemos, porque hemos visto durante años, bueno, espero que no todo completo, pero haya visto solo un pedacito, no tengamos una referencia, que hay un tratamiento poco respetuoso. Es la parte dramática en la que se han especializado las grandes televisoras en este país. Es hacer drama. Que en su última campaña decían que es que cada quien ve lo que quiere ver, ¿no? Algunos ven la superación y otros vemos drama. El asunto es que es el enfoque. Por ejemplo, en periodismo lo que se dice es que tú puedes hacer un periodismo de interés humano o un periodismo de interés público. ¿A qué voy? Si yo tengo que hacer un reportaje sobre reclusorios y entonces, como tengo la pluma muy suelta y me siento escritora, entonces voy al reclusorio y me entero de las historias de las reclusas y luego escribo un texto que es muy ligerito de leer y que a todo mundo hace llorar porque la historia de la reclusa es muy dura. A lo mejor hasta gano un premio de periodismo porque resulta que aquí luego se premia tu pluma suelta, pero eso no deja de ser espectacularizante y es un riesgo. ¿A qué voy? Que cuando tú lo centras en esta es la historia y mira, y te voy a generar emociones, hay una gratificación, aun cuando la emoción sea triste. En comunicación se dice que hay una gratificación emocional cuando te está moviendo fibras. A nosotros nos gusta en el entretenimiento ver historias que nos mueven fibras, ya sea para llorar o para sentirnos exultantemente felices. Es una característica de los productos de los medios. Y resulta que mientras más emociones nos generan, pues más gratificación existe. Por eso los medios son muy espectacularizantes, incluso el propio periodismo se centra en este interés humano y en estas historias de lágrima fácil a veces. Pero estamos equivocando la perspectiva. ¿Y por qué lo digo? Porque en cuestiones de información y en cuestiones sociales y de interés público, lo que nos debe importar es trascender la parte de los casos, de las historias, de la situación dramática, para analizar cuestiones de derechos y de política pública. ¿A qué voy? Si se hace un programa donde todos vamos a donar un peso para que fulanito de tal tenga su silla de ruedas y entonces fulanito de tal llora cuando le entregan la silla de ruedas porque gracias a eso se va a poder mover, ¡ay, qué bonito! Todos somos buenos, le dimos un peso y entonces ya cambiamos una vida. No, vamos a cambiar vidas cuando exijamos que el gobierno respete el libre tránsito de esas personas y tenga rampas en todas las calles. Cuando estas personas se les pueda cumplir con su derecho a la salud y tengan acceso al mejor tratamiento posible. Cuando no necesiten que se les done y se les dé de caridad la silla, cuando el Estado les garantice el poder tener las condiciones mínimas para poder tener una vida inclusiva. Es decir, es una cuestión de derecho a la salud, es una cuestión de derechos, no es una cuestión de caridad. Entonces ahí es donde está equivocado el enfoque. Si nosotros nos situamos
en las perspectivas de derecho y de las políticas públicas, entonces sí cambiamos socialmente y tenemos impacto en toda la población, no en un caso. Ahora, que se viola el derecho a las audiencias cuando la información y los temas de interés público se tratan así, pues tendríamos que analizar los casos en específico, porque puede ser que algunas historias generen gratificación emocional sin forzosamente discriminar o faltar a la dignidad de las personas. Si con el afán de hacernos o de movernos las fibras se ultraja la dignidad de las personas, entonces sí estamos ante un derecho vulnerado. Pero lo tenemos que ver sobre el caso particular, porque decirlo así abiertamente sería complicado. Ahora, por ejemplo, que un medio público participara de un evento como ese tiene otras aristas, no forzosamente de derechos a las audiencias, tal vez las tiene en otro tipo de cuestiones legales que tendríamos que también ver específicamente. Que, por ejemplo, hace poco llegaba una queja sobre un conductor que decía, ay Dios mío para todo, y bendito Dios, y con el favor de Dios, y buenos días, gracias a Dios, estamos de nuevo aquí. Hubo quien se quejó porque decía que eso era una vulneración a su derecho. Si estuviera en un medio privado, creo que sería más difícil dirimirlo. Yo creería que de todas maneras hay una vulneración al derecho, pero sería más difícil dirimirlo. En el caso de un medio público es mucho más fácil, porque el Estado es laico y los recursos con los que funciona un medio público son de todas y todos. Entonces, la libertad religiosa tiene, para verdaderamente ser libertad religiosa, tiene en su contraparte el que no se discrimine a ninguna religión. Por lo tanto, si tú estás haciendo advocaciones religiosas de un cierto tipo, estás dejando o estás discriminando a todos los demás que no profesan esa misma religión. Y en la medida que estamos en un Estado laico, y insisto, que el medio lo opera el Estado, pues entonces ahí sí no hay pierde. O sea, en el medio público no puede haber advocaciones religiosas, que sería lo mismo que con este gran evento en pro de las personas con discapacidad. Quizá desde la perspectiva de un medio comercial sea más difícil demostrar la vulneración del derecho, pero si un medio público participara en ese sentido, uno se preguntaría, mi pregunta inicial sería, ¿por qué con dinero de todas y todos, o por qué se utiliza un recurso de todas y todos para dárselo a un privado? Porque el tiempo aire es también un recurso. Es decir, ¿por qué le das tu tiempo aire a una asociación civil? Que si bien es una asociación civil, está constituida por personas privadas, o sea, es un privado. Este es el bien de todos. ¿Quién te dice tú como administrador del bien de todos que tienes derecho a darle el tiempo aire a este privado? Entonces, desde esa perspectiva, como medio público, sería, por decirlo menos, una acción totalmente equivocada, un desacierto, un desatino, porque es un medio público el IMER. Pero en el caso, insisto, de un medio comercial, la óptica cambia y entonces lo que puede ser una vulneración en un medio público puede no serlo en un medio privado, insisto, porque sí hay una diferencia notable en que pues, el medio privado, aunque utilice el espacio radioeléctrico, que sí es de todas y todos, opera financieramente con dinero privado. Pero en el caso del medio público tiene que tener muchísimo más cuidado con el uso de los recursos, infinitamente más cuidado, porque son dineros de todas y todos. Maestro, déjenme ya entrar de lleno en la cuestión de la defensoría, el papel del IMER, para que pues, los chavos y chavas y los que nos vean pues conozcan, ¿no?, cómo ha sido su papel, y ya después entrar en otros temas que todavía faltan por ver. Maestro, pues bueno, usted ha sido mediadora del IMER, es mediadora del IMER, pues ¿cómo ha sido esa experiencia para usted como académica y como persona, el estar ahí entre intermediario entre el medio y entre las audiencias? Mira, mentiría si te dijera que ha sido una tarea ardua y muy difícil. Yo quisiera que fuera más ardua y más difícil. ¿A qué voy? Quisiera que hubiera muchas quejas. Quisiera que me pusieran a trabajar mucho. Pero la verdad es que casi no las hay. Y no las hay no porque yo piense que el IMER hace todo bien. Tampoco estoy diciendo que haga todo mal. En general, la verdad es que el IMER creo que es de los medios públicos del país. Yo diría que incluso a nivel de radiodifusión, pues junto con radioeducación son el modelo por seguir, porque lo que son los medios en provincia, en algunos se habría que hacer mucho trabajo.
digamos que en general el IMER tiene una vocación de servicio. Bueno, es perfectible, como todo en esta vida es perfectible. Hay muchas cosas que podrían mejorarse, habría todavía que hacer trabajo para que sea más público y menos gubernamental, porque todavía tiene pues muchas características alejadas de lo que debería ser un medio público. Pero partiendo de que en general hace las cosas bien, de todas maneras siempre hay situaciones que podrían mejorarse. Y la verdad es que las quejas son muy poquitas. Entonces lo que hacemos normalmente pues es trabajar en la alfabetización de las audiencias. ¿Por qué? Porque la verdad es que sería mucho más cómodo y me llevaría mejor por todo el mundo y no tendría ningún problema y sería muy querida en todos lados. Si siempre me dijera, pues no hay quejas, todo está bien. Pero la verdad es que no, lo que tenemos que hacer es educar a las audiencias precisamente para que exijan que las cosas vayan mejorando, porque podemos mejorar y se puede mejorar mucho. Mira que yo traigo la camiseta del IMER bien puesta, yo quiero mucho al instituto. Literalmente. Sí, de verdad, pero el asunto de que tú quieras que mejore y que de verdad dé el salto a ser un medio público y deje de ser un medio gubernamental, tiene que ver precisamente con eso, con el cariño. Y hago énfasis porque hace poco el maestro Prieto, que es el defensor del televidente en Canal 22, decía es que yo no podría ser defensor de un medio al que no le tuviera cariño. Mira, yo creo que yo podría ser defensora de cualquier medio porque a mí me parece que la labor es precisamente mejorar la comunicación pública. Pero entiendo a qué se refería. Es decir, precisamente porque tú quieres al medio, es por lo que intentas que mejore y que mejore y que mejore. Entonces, cuando haces una crítica, no es porque lo quieras señalar y decir, es lo peor que hay en el mundo. No, es porque puede mejorar. Pero, insisto, el impacto de las recomendaciones no va a ser el que uno busca hasta que no esté el soporte de la audiencia detrás. Y la audiencia no te va a señalar estos errores porque no los conoce, porque no ha hecho conciencia de que ahí hay un problema en los mensajes. Lo que tenemos que hacer es alfabetizar. Mira, cosas tan simples como que escuchas música que puede ser sexista y que de repente nadie le ha puesto atención a sus letras y uno dice, ¿por qué tiene que transmitir la radio pública una cosa así? Por ejemplo. Y aquí hay una línea muy delgada entre la cuestión de la libertad de expresión y los derechos de las audiencias, pero de verdad hay letras que son completamente sexistas, que son de apología a la violencia y que habiendo tanta música pues no tendría precisamente por qué ser apoyada, ¿no? O que escuchas cantantes que están en todo el dial y tú dices, vale, o sea, si tienen salida por todas las emisoras y ganan tanto dinero y tenemos tantos jóvenes talentosos que no tienen manera de entrar al mercado, pues los medios públicos deberían servirles precisamente a esos jóvenes, a esos talentos que a lo mejor hasta son los que experimentan con nuevas formas musicales, nuevos ritmos, nuevas cosas, que evidentemente no van a ser el hit comercial porque normalmente tarareamos lo que ya más o menos está demostrado que pues nos aprendemos facilito, que son pues fórmulas sencillas que nos gusta tararear. No, pero lo importante es que siempre hay quien quiera innovar y quien va a impulsar a los innovadores si no es lo propio de todos, si no es el medio público. En el momento en que nos caiga la conciencia de, a ver, ¿para qué estoy dando mi dinero? ¿Qué es lo que debe hacer un medio público? ¿Cuál es el sentido de que exista? Cuando nos empezamos a hacer esas preguntas, creo que entonces el auditorio va a poder encontrar las áreas de oportunidad en donde puede mejorar su medio. Y hablando de la radio comercial, cuando nos empecemos a preguntar, ¿eso en qué ayuda a que tengamos una mejor sociedad? ¿En qué ayuda a que seamos mejores personas? ¿En qué ayuda a que mejore nuestra convivencia? ¿En qué ayuda más el día que yo vea algo de esas cosas que uno luego le dice al niño, tú no veas, o tú no puedes, o tú vete de aquí? Pero ¿por qué yo sí y el niño no? O sea, al niño le hace daño, a mí no. El día que yo deje esta gratificación sencilla
por un contenido que pueda ayudar a mejorar socialmente, vamos a dar un paso. ¿De qué voy? Es que es psicológicamente posible que nos gusten cosas no muy adecuadas. Es decir, sería como Spotify dice, con los gustos culposos de la música, ¿no? ¿Quién no tiene gustos culposos en el sentido de que no quiere que nadie se entere que esa música me gusta? Es decir, no estoy diciendo que lo que tenemos que hacer es de plano no ver entretenimiento, ni ver historias lagrimitas, ni ver cosas, por ejemplo, si hay a quien le gustan, no sé, por ejemplo, los caminantes porque hay sangre o qué sé yo, no, ya no puedes ver esto, ni tampoco eso, ni tampoco lo otro. Eso decía, la línea con la libertad de expresión es muy delgada. No, o sea, no estamos pretendiendo que todo eso que le da diversión, o que le gusta, o que le motiva, o que le hace feliz, que ya no lo escuche y que solamente escuche cosas de alta cultura. No, nada más alejado de eso. O sea, los contenidos pueden ser de entretenimiento, pueden ser divertidos, pueden ser polémicos, pueden ser controvertidos, pueden gustarme a mí, no al otro, porque a mí, insisto, psicológicamente me gusta eso. Lo que tenemos que fijarnos es, ¿se podría hacer igual de divertido, pero sin lastimar así o sin denigrar? Era necesario lastimar a esas personas, y a veces valdría la pena también preguntarnos por qué eso me causa risa. Dicen que el humor es el indicador más sincero de la calidad moral que como sociedad tenemos. Es decir, piensa, ¿de qué me río? ¿Por qué me río de eso? Y entonces te vas a dar cuenta de que hay cosas que podrías mejorar, no solo para ti, sino para el entorno público en el que nos desenvolvemos, que eso lo va a mejorar. Por ejemplo, que el día que yo no vea que la personaje de la telenovela se quedó, por ejemplo, sin poder caminar después de un accidente, y que entonces yo piense que, o vuelve a caminar, o entonces la vida no es justa. Y mientras esté en esa silla es el peor castigo. Y el malo, el antagonista, el que es maldito, ese que sí termina en la silla toda su vida. Lo que estoy haciendo es condenar a personas que tienen una condición de vida específica a jugar el rol de ese que quién sabe qué hizo y que por eso la vida lo tiene así. O sea, no, y como está en la silla, entonces no puede ser feliz. Y entonces no puede tener una vida con final feliz en la silla. O sea, no hay final feliz si tienes una discapacidad. ¿Cómo? O sea, cuando caigamos en la conciencia de verdad creo eso, de verdad quiero alentar el que se vea que si tienes una discapacidad, pues ya tu vida ya prácticamente no tiene sentido. Eso quiero. Imaginemos, dicen los budistas, que hay que evocar, y que hay que evocar para hacernos más fuertes. Yo diría que a veces hay que evocar para ser más empáticos. Si mi hijo tuviera una discapacidad, entonces yo pensaría que porque está en una silla de ruedas, por poner una discapacidad cualquiera, ya no tendría derecho a casarse, ya no tendría derecho a tener hijos, a tener un trabajo, a poder valerse por sí mismo, a salir, venir, ya no tendría derecho a reírse. O sea, ya su vida está condenada a ser un ser triste, que tiene esa condición de vida. Y eso es lo que se ve en las telenovelas, por ejemplo. Y yo no digo que se dejen de hacer telenovelas, solo que es necesario que los protagonistas y las historias y los nudos dramáticos siempre tengan ese castigo para los malos, el que tengan una discapacidad. O sea, queremos generar ese estigma de veras. No hay otra manera de hacer otros libretos. En fin, yo creo que va más hacia allá. Insisto, no es contra un género, no es contra algo que nos guste. Es ver esas pequeñas cosas que si las fuéramos cambiando, darían otro entorno, insisto, al contexto en el que nos desenvolvemos. Y es interesante lo que toca, maestro, que nuestra audiencia tenga eso que usted dijo, porque es interesante, porque pues entendemos, ¿no?, que las novelas, las telenovelas, todo lo que pasa en la televisión es un estereotipo, ¿no?, que nos dan, y pues ahí se crea, ¿no?, un ejemplo que es muy se puede utilizar mucho, ¿no?, que los flacos, los rubios, son exitosos, ¿no?, y
y los obesos, los gordos, pues no tienen, son nerds, ¿no? Como los catalogan, ¿no? Y es interesante porque de ser así, de cambiarse esas enigmas, pues ya podemos así decir, pues bueno, es que somos iguales, ¿no? Seas como seas, y eso desgraciadamente ha ido entrando en la cultura de los chavos y chavos diciendo es que esto es lo correcto porque en la televisión así lo dice, ¿no? Y es lo malo que no dice crítica, desgraciadamente, ¿no? A veces a lo mejor no dices eso es lo correcto porque la televisión lo dice. Lo menciono solo porque de repente dialogando con personas dicen, y es que ustedes piensan que uno es ingenuo. Claro que uno no dice que porque la tele... No, pero es que no siempre tienes tiempo de analizarlo tanto. Simplemente se te van internalizando las cosas, se te van internalizando como estereotipos, como visión del mundo, como forma de moverte. Insisto, en efecto, luego resulta que entonces si una persona tiene sobrepeso, pues entonces no, ese es feo y me puedo burlar de él, porque estás replicando modelos a veces incluso sin reflexionar. Por eso yo decía que las evocaciones, si evocamos con personas a las que queremos, nos ayudan a ser más empáticos. Insisto, digo, bueno, y si mi hijo tuviera ese sobrepeso, ahora hay quien pueda decir, no, pues es que tiene que comer bien. Hay muchas enfermedades, muchas condiciones de vida, las desconocemos, y si etiquetamos a las personas, por ejemplo, por su apariencia, lo clásico, sí, en efecto, los galanes siempre son rubios, el malo siempre es una persona con características relacionadas con los pueblos originarios, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué generar este tipo de concepciones que, insisto, ojalá las reflexionáramos, pero la verdad es que solamente vamos por la vida así y de repente oyes de a bote pronto gente que no está captando lo que dice? ¡Ay, qué bonita! Mira esta güerita. ¡Ah, está simpático! Está morenito. Sí. Y al final eso es discriminación y es porque estamos trasladando formas de concebir el mundo que vemos a través de los medios, ¿no? ¿Cree que si, por ejemplo, en una novela de alguna televisora de este mundo viéramos a una mujer, y no es, claro, no por menospreciar, pero es una mujer morenita con rasgos indígenas, ¿podemos decir que ya la televisión está cambiando para bien? Pues mira, porque somos sinceros, ¿no? Los protagonistas nos ponen rubios y esto. Es que insisto que es siempre como sobre casos específicos, porque estaba pensando que hay una novela de Yolanda Vargas Dulce muy conocida que se llama María Isabel. María Isabel, pues creo que hace muchos años, creo que la interpretó a Adela Noriega, que pues como que rasgos del pueblo originario pues no tiene, pero bueno, según ellos, ahí estaba una mujer de un pueblo originario que es luchona, que consigue sobresalir. Pero es que hay que ver otro tipo de cosas, ¿no? Si ponemos como protagonista de la telenovela a esta mujer, pensemos que no es fuera de la Noriega, sino alguien más real, con facciones de algún pueblo originario, el asunto es cómo es la trama, porque si de todas maneras ella logra el éxito dejando sus costumbres, o sea, ya no tiene trenzas, ya tiene un pelo occidental, occidentalizado en cuanto al peinado, ya se viste con la última moda de Milán, ya sabe utilizar todos los cubiertos, es decir, dejó toda su parte de costumbres y de identidad. Entonces, ¿el éxito qué es? O sea, alejarte de tu identidad. Pero además el éxito lo consiguió porque se enamoró el patrón de ella. O sea, tu manera de tener una posición distinta en la escala social es a través de un hombre. Entonces, no es solamente qué tipo de personaje, qué tipo de condiciones, sino toda la trama en la que se desenvuelve. Porque esa es otra cosa de las telenovelas. En las telenovelas siempre las mujeres pelean por un hombre, o sea, no hay otra. Y además resulta que siempre la máxima aspiración es casarte, o sea, el final feliz es cuando se casan. Eso es la meta que queremos. Vuelvo a la cuestión de empatía. Esa es la meta que yo quisiera para mi hija. Cuando yo estoy viendo una novela así y mi niña anda por ahí viéndola, aunque yo no me esté dando cuenta, le estoy diciendo, mira, la felicidad es que te cases. Y si te casas, ya es maravilloso. ¿Qué si no te quieres casar?
O sea, que a fuerza tiene que casarse para ser feliz. Y además siempre por el rito católico. Y con el vestido blanco. O sea, ¿y qué si no quiere? ¿Y qué si es lesbiana? ¿Y qué si prefiere su carrera? No, además también siempre tiene que soñar con hijos. ¿Y qué si no quiere hijos? O sea, hay que aprender a respetar. Y todos los modelos de los programas a lo que nos llevan son estereotipos y a formas de vida que de repente atan y encajonan a las personas. Maestro, regresando otra vez al tema de la figura de los defensores de las audiencias, ¿usted cree que con esta figura sea un paso para la democratización de los medios o para alcanzar ese punto? Sí, es un paso. Insisto que es un paso cortito. Porque como se haya, hay un mecanismo de exigibilidad, una instancia donde vas y te quejas por un contenido mediático. Eso es un gran paso, porque entre algo que está enunciado y algo que tiene una forma de ser exigido, hay mucha ganancia. Pero insisto, si no conocemos nuestros derechos y si además no nos damos cuenta en qué momento están siendo vulnerados, pues la verdad es que la ley puede estar muy bonita, pero vamos a seguir como estamos. Nada cambia de un día para otro, pero es importante pues ir generando conciencia, irnos alfabetizando, irnos conociendo y sobre todo ir conociendo todo el impacto que pueden tener los medios en nuestra vida. Tienen un impacto realmente importante, muy fuerte, y por eso es tan necesario que se regulen sus contenidos y que se respeten los derechos.